A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Héctor Gardó, es doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital en la Fundación Bofill. Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Miguel. Bueno, vamos a hablar con usted de educación, digamos, el modelo educativo. A raíz de unas informaciones que hablan de que Suecia decide apartar, no sé si es exactamente así, las pantallas de los colegios. Yo le pregunto directamente, ¿pantallas sí o no? Bien, pues precisamente, y déjame escaparme porque por ahí queremos trabajar, por ese ni sí ni no, depende de nosotros. Como ya apuntabas, el titular de Suecia es un poco provocador, un poco sorprendente, pero Suecia no ha decidido quitar toda la tecnología de las aulas. Sí que está revisando el proceso de digitalización que habían liderado de forma pionera para replantearse realmente a raíz de estos resultados decrecientes e inferiores en lectura, sí tenían que las tecnologías llegar un poquito más tarde, por lo tanto con los chavales ya a final de primaria o incluso en secundaria, y no empezar tan temprano, y también dedicar parte de esa inversión pública en educación pues a libros, a volver en parte también a la lectura, sobre todo en edades tempranas. Por lo tanto, digamos que detrás de esta decisión sí que hay una revisión, pero no hay una prohibición de la tecnología en las aulas. Sería un primer punto. Y por lo tanto, conectando con lo que me decías, si beneficios o riesgos, bueno, pues depende de nosotros, depende de cómo estemos desplegando esta digitalización educativa que estamos viviendo como algo muy, muy rápido, muy traumático en las comunidades educativas, pero tendremos que en los próximos meses y años decidir cuáles son los buenos usos y los malos usos. Y por ahí podemos hablar un poquito más. Mire, Héctor, yo voy tomando notas y tengo... Mire, lo primero, depende de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Quiero decir, entiendo que somos todos, porque no es una cosa exclusiva ni de gobiernos, ni de colegios, ni de institutos, sino también familias, por ejemplo. En educación, por suerte, por desgracia, mejorarla depende de todos y de todas. Por un lado, inevitablemente por los responsables públicos en todos los niveles de la administración, que más allá de haberse lanzado durante la pandemia y la pospandemia a digitalizar la educación, a dedicar dinero seguramente también, ¿no? Por las condiciones de los Next Generation europeos, dinero a máquinas y a formación del profesorado, quizá tendremos que dedicarlo a muchas más cosas, ¿no? Y el ejemplo de Suecia puede ser inspirador en este sentido de buscar un equilibrio en esta transformación educativa que queremos. Ahora bien, sabemos que en educación no todo se puede hacer desde la política, ¿no? Que es una responsabilidad compartida y, por lo tanto, los docentes tendrán que, en los próximos años, ver cuáles son las cosas que les funcionan y las que no, las que tienen sentido y las que no, y sobre todo nosotros confiando en su buen criterio como profesionales de la educación. Y no podemos tampoco evitar hablar pues de las familias y de los mismos alumnos que tienen que ser responsables y corresponsables de ese crecimiento y de esos buenos usos de la tecnología también en casa. Bueno, y ahora por partes, es decir, y por ir por lo positivo. ¿Qué tiene de bueno las nuevas tecnologías en la educación? Pues bien, tenemos en la palma de nuestra mano el acceso a toda la información del mundo. Tenemos la capacidad de almacenar, compartir y crear información como nunca en la historia hemos tenido. Por lo tanto, tenemos una situación de privilegio en España y hay que aprovechar esta digitalización que se ha hecho para trabajar la alfabetización informacional y digital, que también es muy importante para estar preparados para el siglo XXI y para el mundo digital que nos envuelve. Y por lo tanto, no tenemos que privar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, de esos buenos usos de la digitalización. Tenemos la capacidad de aprender a programar, de crear, de colaborar con personas que están en la otra punta del mundo. Esto es realmente extraordinario. Tenemos la Wikipedia y tenemos lo que antes era una enciclopedia que era un lujo, ahora lo tenemos todo a nuestro alcance. Por lo tanto, reconozcamos ese privilegio y hagamos un muy buen uso, un uso que sea creativo, crítico y colaborativo. Uso creativo, crítico y colaborativo. Yo creo que lo resume bien ahí. Pero, por contra, ¿qué perjuicios puede tener, lo voy a decir así, un abuso de la tecnología en la educación? Pues bien, lo que dices, el abuso, el mal uso, la dejadez, ¿no? De la tecnología nos puede llevar a cosas que no deseamos. Por un lado, cada vez hay más investigación que nos apunta que el abuso de la tecnología, en este caso de las pantallas digitales, provoca adicción.
la segregación de dopamina, la luz, es algo que nos impulsa y eso no tenemos que culpar a los jóvenes o a los niños de eso, también nos pasa a nosotros como adultos. Tenemos esa pulsión constante de mirar una pantalla, ya sea en el ordenador, ya sea en nuestro portátil o ya sea, por supuesto, en el smartphone, y por lo tanto tiene esa dinámica de adicción, de necesidad de conexión constante. Por otro lado, puede afectar también a los ritmos y a la calidad del sueño. Y por otro lado, también puede disminuir, y cada vez hay más investigación que lo confirma, que puede disminuir nuestra capacidad de atención. Es decir, leer un libro o una experiencia analógica, como podría ser una conversación con una persona, requiere una atención, un foco, una lentitud, un tiempo, que a veces esto nos lo está quitando las pantallas. La capacidad de búsqueda rápida, de pasar de pantalla, de hacer scroll en nuestra pantalla, hace que estemos cada día en consumos de información muy rápida, muy voraz, y por lo tanto nos puede costar luego mantener la atención en algo como puede ser incluso una película que dura 2 horas, se nos puede llegar a hacer largo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, sobre todo con los estudiantes que están en esa fase de aprendizaje profundo, de que no perdamos esa capacidad de atención. Y una cosita más que también se está explorando es la reducción de la empatía. Y esto nos preocupa bastante. El hecho de hacer un consumo excesivo de pantallas, de tecnología, puede provocar más dificultades de relación con los demás y por lo tanto a tener una menor empatía con otras personas. Y eso es algo que tenemos que también tener cuidado y investigar más en los próximos años. Es muy curioso esto último que dice, ¿no? ¿Verdad? Porque las nuevas tecnologías, las redes sociales, que en teoría deberían de unirnos, interrelacionarnos más, nos separan. Bueno, según cómo, ¿no? Ahora decimos, ¿quién querría volver atrás? No poder hacer videoconferencias, no poder consultar los mapas online o no poder consultar cualquier pregunta o información. Incluso ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Podemos tener una respuesta inmediata a cualquier pregunta. Seguramente muy pocos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a esto, no querríamos volver atrás. Ahora bien, hay que ser sobre todo prudentes, conscientes, críticos, porque nada es gratuito y por lo tanto ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, no se trata de poner en cuestión el uso de las nuevas tecnologías, sino para qué se usan, ¿no? Usted ponía el ejemplo, ¿no? Nadie quiere volver atrás. Esta conversación que estamos teniendo ahora es fruto de las nuevas tecnologías, es algo que permite conocer, que amplía el conocimiento, que es lo que esto está diciendo, ¿no? Lo importante es señalar, creo yo, esto es una reflexión que hago, no sé si usted la comparte, señalar para qué se usan, no si se usan o no. Totalmente. De hecho, el debate se está centrando mucho en el pantallas sí, pantallas no, incluso en el mejor de los casos, en cuántas horas de exposición a pantalla sería conveniente, pero creemos sinceramente que el debate da para mucho más. Da para preguntarse lo que apuntabas de por qué tenemos que usar las pantallas, para qué usos tiene sentido y para qué no. Seguramente para usos pasivos de lectura profunda, pues no debe tener mucho sentido una pantalla. Por poner un ejemplo, para leer un libro, mejor leer un libro que un PDF en una pantalla. Pero para búsqueda de información rápida, para contrastar información, para producir, para crear, seguramente la tecnología nos aporta unas capacidades y unas posibilidades infinitas y que es muy importante que tengamos presente. Y seguramente vamos a un futuro más híbrido, de equilibrio, ¿no? Entre lo digital y lo analógico, y en el cual no nos tenemos que plantear esto como algo excluyente, como una tensión de blanco o negro, sino encontrar desde esas comunidades educativas que decíamos, desde esa corresponsabilidad, esos grises, esos equilibrios híbridos entre lo digital y lo analógico, y por lo tanto, por ejemplo, en las bibliotecas, pues igual no solo habrá libros, también habrá tecnología, lo cual no pone en cuestión los libros, pero habrá espacio y tiempo para todo, y nuestros hijos, nuestras hijas, necesitarán ser competentes y críticos con todo, en lo analógico y también en lo digital. Mire, usted como experto en educación, le hago esta pregunta quizá con un poco de ironía. Estamos en campaña electoral. ¿Le habrán llamado todos los partidos para pedirle consejo para el programa? Bien, no todos, pero sí que la educación siempre es un terreno muy politizado, por suerte, también por desgracia. De hecho, la noticia de Suecia tiene un trasfondo político. Esta decisión de revisitar o de revisar
la digitalización educativa responde también a un giro más conservador, más hacia la derecha del gobierno sueco. Por lo tanto, desmantelar un poco la apuesta educativa del gobierno anterior por la digitalización. Por lo tanto, inevitablemente la educación también es política y las decisiones educativas son política. Ahora bien, hay algo que no es política, que es que la digitalización educativa conlleva riesgos que ningún partido puede negar y también beneficios que hay que reconocer y proteger. Por lo tanto, estos bandazos, todo o nada, esta digitalización de máximos o de mínimos o incluso de prohibiciones, ¿no? Cuando hablábamos de la inteligencia artificial, también ha habido partidos que hablaban de prohibir la inteligencia artificial en la educación, pues como comunidades educativas tendremos que ser resilientes y eso es un consejo quizá algo pobre o de mínimos, pero habrá que ser resilientes y críticos y ver que estos bandazos no son buenos para nadie, sobre todo para las comunidades educativas, para los docentes que van un poco perdidos porque antes no utilizaban tecnología, ahora se han digitalizado de forma forzada en prácticamente 2 años y ahora se está poniendo en cuestión la digitalización. Eso supone un desgaste para el país y supone un desgaste para los claustros docentes que no nos lo podemos permitir y que hay que proteger. Mire, Héctor, una curiosidad que tengo yo. ¿A qué edad cree usted que debería de tener un niño o una niña un teléfono móvil? O si cree que incluso habría que ir más allá y, bueno, no sé si decir prohibir, pero limitar el acceso a los móviles hasta cierta edad. De hecho, es una de las grandes batallas en casa, ¿no? E incluso hay comunidades, familias, que lo que hacen es consensuar una edad a la que darles el móvil para no entrar en esa carrera de que cuando uno lo tiene, ya absolutamente todos quieren tenerlo. Entonces, hay investigación y evidencia que está apuntando que la exposición a pantallas entre 0 y 3 años prolongada se desaconseja. Hay quien incluso dice prohibir exposición a pantallas de 0 a 3 años en una posición mucho más prudente, pero seguramente lo que estamos viendo incluso en la calle, en el transporte público, de pequeños de entre 0 y 3 años que ya cogen el móvil, la tablet y hacen un uso muy prolongado, eso sería desaconsejado. Por lo tanto, ir dosificando de forma incremental, ¿no? a medida que crecen esa exposición a pantalla sería un consejo. Y por lo que es el móvil, que es el gran debate, pues más allá de decir una edad, que podemos decir 12, 14, 16, eso dependerá sobre todo de las decisiones de las comunidades educativas. Yo creo que lo importante será que no sean decisiones aisladas, de familias aisladas. Es decir, aprovechemos estos problemas, estos debates en los que nos encontramos para generar buenos diálogos en las escuelas, en las comunidades educativas. Buenos diálogos y acuerdos. Por lo tanto, en vez de decir si prohibimos o no prohibimos, vamos a hablar sobre qué sentido tiene el teléfono móvil, para qué lo podemos utilizar y en que las mismas familias, en consenso quizá incluso con el colegio, puedan determinar una edad. Igual en una comunidad será más temprano, en otra será más tarde, pero en todo caso no habrá una dinámica policial del móvil, sino habrá una dinámica constructiva, crítica, de consenso y también con los chavales, ¿no? Estamos viendo algunos centros educativos que incluso lo que hacen es que los adolescentes, sobre todo, disponen de móvil, pero pactan con la escuela unos días o unos horarios en los cuales no pueden utilizarlo. Por lo tanto, incluso hay esos intermedios en el cual tienen móvil, lo utilizan para hablar con sus familias, pero cuando están en la escuela, pues lo regulan. O incluso en el patio, lo dejan en el aula porque en el patio lo que queremos es hablar, es hacer deporte y desfogarnos. Por lo tanto, hay muchas estrategias que podemos utilizar que van más allá de la prohibición y que son muy ricas. Bueno, mire, decía usted constructiva, crítica. Constructiva ha sido esta charla sin duda y se lo agradezco mucho, Héctor. Héctor Gardó, doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital de la Fundación Bofill. Muchas gracias por pasarse por TPA Noticias. Gracias a vosotros.